Celebramos la Eucaristía del lunes santo. Ya ayer, en Domingo de Ramos, participamos de la entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén. Y bien decíamos que también queríamos celebrar la entrada del triunfo de la gloria de Dios, pero en nuestras vidas, en tu casa, en tu historia, en tu corazón y en el corazón de toda la gente que amas. Que eso lo vas a alcanzar a través del poder de la oración de intercesión. Y desde esta Eucaristía, orando por toda tu familia y amigos y compañeros de trabajo que no están en misa y que tal vez no participen de ninguno de los ejercicios espirituales de esta Semana Santa, aún así, con el poder de la oración de intercesión, podemos tocar sus corazones, o mejor, el Cristo de la gloria puede tocar sus corazones y atraerlos a su presencia. La liturgia de la palabra de hoy, la primera lectura del libro de Isaías en el capítulo 42, verso 1 al 7, otro de los cánticos del siervo doliente de Yahvé. Así dice el Señor: mira a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. Qué introducción nos da este cántico del siervo doliente de Yahvé en el libro de Isaías. Cuando lo reza el profeta, está hablando de él mismo como profeta, porque esta es la misión que tiene. Por este Dios es que ha sido elegido, y es el Espíritu de Dios el que a él como profeta le comunica y lo conduce para ir a cumplir con su misión. Pero si habla de él como profeta, decimos siempre, habla de ti, porque por el sacramento del bautismo, profeta eres, y tienes esta misma misión. Y se supone que abras cada mañana al despertar tus brazos y tu corazón al cielo, para que el mismo Espíritu Santo de Dios que vino sobre el profeta Isaías, que decimos fue el mismo que aleteó al principio sobre la superficie de la tierra, y el mismo que vino sobre María Santísima y plenó de Dios su corazón, y el mismo del día de Pentecostés que le dio nacimiento a la iglesia, el mismo que vino sobre el profeta Isaías, vino sobre ti el día de tu bautismo y te da esta misma misión. Pero en términos generales sabemos que habla de la persona de Jesús. Es una radiografía del profeta en una profecía perfecta de lo que va a pasar con el Mesías prometido, de cómo va a irrumpir en este mundo, cómo va a vivir, cómo la luz viene al mundo y el mundo rechaza la luz y acepta el pecado. Y a pesar de eso, prevalece la idea del Mesías redentor, el Mesías salvador, al que tú y yo tenemos que proclamar, del que debemos predicar todos los días con nuestra palabra y con nuestro ejemplo, y al que deberíamos dejar tatuado, sembrado en el corazón de todos cuantos amamos. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. Como siervo de Yahvé, cordero manso llevado al matadero. Sí, en su momento tendrá que decir: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero acto seguido, y en su humana desesperación, clama a su verdadera fe y entonces añade: pero que no se haga lo que yo quiero, sino siempre y solo según tu voluntad. Es un hombre de paz, que viene para sembrar la paz en el corazón. No hará daño a nadie, no romperá con ninguna tradición, al contrario, vendrá a hacer que esa ley se ponga en práctica. El Hijo del Hombre vendrá no para abolir la ley, sino para darle cumplimiento. Él mismo lo dice, para que busquemos en una letra muerta el espíritu que le da vida a esa letra y luego nos permite vivir como verdaderos cristianos. Continúa leyendo esta lectura en casa, del versículo 1 al 7, el capítulo 42. Ve buscándote en cada verso y encontrándote.
y ve estableciendo una relación personal con el Dios creador desde tu profetismo, desde el compromiso que tienes de anunciar el reino de los cielos, denunciar todo lo que se oponga al reino de los cielos, luego vivir de acuerdo a lo que anuncias y denuncias, para que quien te mire a ti siempre tenga que ver algo de Dios. Respondía el Salmo número 26, el Señor es mi luz y mi salvación. Si crees eso, si de verdad lo crees, si lo creo, ¿por qué vivir en tinieblas? ¿Por qué buscar la oscuridad del pecado? ¿Por qué vivir peleándonos, maltratándonos, discutiendo siempre, hablando malo, insultando, imponiendo nuestro criterio por encima a veces del criterio de Dios y de su iglesia? Si Él es mi luz, ¿por qué camino en pecado, que es caminar en tiniebla? Si Él es mi luz y luz del mundo, y el demonio es el signo de la oscuridad, porque yo paso mi día en la oscuridad. Pero no solamente es mi luz, es mi salvación. Pues si quiero salvarme, sé exactamente lo que tengo que hacer: acuñar la palabra de Dios en mi interior y vivir todo este día y el resto de la Semana Santa cumpliendo con todos los ejercicios espirituales y haciendo todo lo posible y lo imposible para que mi familia participe igual de esos ejercicios espirituales de estos tiempos de Semana Mayor. ¿Qué evangelio tenemos hoy? Particular. Fíjense que siempre decimos que Jesús entra en el templo el domingo de Ramos, y por lo general afirmamos que lunes, martes y miércoles no hizo nada espectacular, hasta que llegó el jueves y entonces instituye la Eucaristía e instituye el sacramento del orden sacerdotal. Y aunque de verdad no hizo nada particular, pero continuó con su vida cotidiana. Y en su vida cotidiana, ¿dónde fue Jesús básicamente el lunes santo? Fue a la casa de unos amigos, fue a Betania, a la casa de Lázaro, Marta y María. Y yo pregunto, Dios, este hombre está viviendo la semana de su pasión. Humanamente tiene que estar roto, desesperado, angustiado. Lo veremos en el huerto de los olivos, sudará sangre por la desesperación. Sin embargo, no va a la casa de ninguno de sus hermanos. Y en apariencia, la Biblia diría que tenía unos cuantos hermanos, pero no va a la casa de ninguno de ellos. Es casi para dejar claro, es que no fue a la casa de ninguno porque hermanos no tenía. Hermanos hijos de María no tenía. Hermanos en la fe sí, en el caminar sí, en el profetismo sí. Hermanos de la tribu del gueto tenía muchísimos, primos tenía muchísimos. Pero hermanos hijos de María no tenía. Y por esa razón no fue a la casa de ninguno de sus hermanos en un día tan difícil como este. Fue a la casa de los más cercanos, de los más amados, de los que siempre iba cuando tenía algo que celebrar o algo que padecer. Fue a la casa de Betania, Lázaro, Marta y María. Y había una cena. Y a esa cena Jesús fue y de esa cena participó. 4 personajes veremos en esa cena, además de Jesús, que es el personaje de todos los textos bíblicos. Primero, una mujer, María, que va a ungirle directo los pies y se los seca con la cabellera. ¿Por qué los pies y no la cabeza, que era lo usual? Bueno, porque María es la que vamos a ver siempre a los pies de Jesús. Antes fue esa casa. Ella ocupó el lugar de los pies, mientras Marta servía como una loca. María escuchaba la palabra. ¿Y quién le dijo a María que Jesús iba a morir? Porque Jesús mismo dice, déjala, está prefigurando mi muerte, me está embalsamando. ¿Quién le dijo a María que Jesús iba a morir? Es que María es la de la escucha, es la del conocimiento. Mientras Marta se afana en hacer 500 cosas, María se afana en abrirle el corazón a la palabra de Dios, para luego poner en práctica lo que la palabra de Dios le dicta al corazón. No es una pasiva que no hace nada, ni sirve para nada.
Es una mujer de conocimiento, de escucha, que una vez que hace que el corazón palpite con el corazón del maestro, se va a hacer lo que tiene que hacer en el nombre del maestro. Pues habrá oído una y mil veces y habrá entendido mejor que nadie esa pasión y esa muerte, y tenía que participar de esa pasión. Pero miren la participación de María en esa pasión. Ya las autoridades, somos sacerdotes y demás, le declararon la guerra, lo están buscando para matarlo y lo están persiguiendo, y él lo sabe. Pero no solamente los de afuera, Judas, que también está ahí, uno de los de adentro, ya está planificando en su corazón cómo lo va a vender, cómo lo va a traicionar. Y entre la traición de los de afuera y de los de adentro, aparece María como un consuelo, como un gesto de amor, como un segundo de paz. Te odian, Señor, todos te odian. Aún los de adentro te odian, no te conocieron, todos te rechazaron. Aún los que hablan en tu nombre y de ti dicen maravillas, te odian. Porque se odian entre hermanos, porque se pelean entre hermanos, porque discuten entre hermanos, porque entre familia viven en la misma casa y no se hablan, apenas se saludan y se critican y se hacen burla y 40 cosas más. Te odian, Señor, porque se odian entre ellos. Alguien tiene que aparecer para poner una gota de amor entre tanto odio, entre tanto rechazo, entre tanto sinsabor, entre tanta maldad, entre tanto egoísmo, entre tanta soberbia. Alguien tiene que poner un segundo de paz. Y viene María para ungir los pies de Jesús, para secárselos con su cabellera y para ofrendarle lo mejor que tenía, lo más caro que tenía. Mientras los enemigos de cerca y de adentro le estaban dando lo peor de ellos mismos, el odio, el rencor, el rechazo, el desprecio, María le estaba dando lo más caro, lo mejor, todo su ser, todo su yo, y a sus pies, sin ninguna pretensión de ocupar ningún lugar, de ganar ningún mérito, de tener ninguna placa para colocarle en el pecho, ni ninguna atención en las redes sociales. Solo quería estarse a sus pies, ungirlo, prepararlo para la sepultura. Y si quieres, igual que el buen ladrón, desde sus pies robarle el corazón, y bien que lo logró. Tienes que decidir en el momento de la cruz, ¿dónde estás tú? ¿Qué personaje ocupas? ¿Te parecerás a los sumos sacerdotes que lo odiaban de lejos? ¿A Judas, que lo odiaba desde adentro? ¿A esta mujer que trajo 3 segundos de paz? ¿O a un pueblo manipulable que mientras Jesús les hacía milagros, lo adoraban, lo buscaban y decían maravillas de él? Y cuando las autoridades los compraron con 2 o 3 frases de noticias falsas y falsos testigos, pidieron que lo crucificaran. Tiene que ser tu reflexión personal, y eso nadie te lo tiene que decir. Tú sabes qué personaje eres, dónde estás en la cruz, a qué distancia, y si estás de verdad a los pies de Jesús o pisoteando a Jesús. Eso lo sabes tú y eso lo sé yo. Y esto que nos queda de semana antes del triduo es para reparar eso, es para buscar la paz. Un detalle: ¿dónde van a pasar nuestros hijos y nuestros nietos este triduo pascual? Esta Semana Santa, ¿dónde lo van a pasar? ¿Qué estarán haciendo? Esa pelea que le echaremos de última hora para que no vayan a la playa o donde se vayan a ir por ahí al pecado, al mundo, a la poca vergüenza, al vicio y a de espaldas a Dios. Esa pelea de última hora, esas lágrimas, ese enojarse, ya no va a ser mucho. Puede que haga algo, pero ya no va a ser mucho. Esa pelea tiene que empezar el mismo domingo de resurrección del año pasado, con un testimonio de vida, con una palabra oportuna, con un amor suficiente,
con una calidez impresionante. Tenías que preparar esta Semana Santa desde el domingo de resurrección del año pasado, para que esta última semana no te la pases peleando con ellos porque no irán, sino que fuese todo lo contrario. Estarán contigo porque a través de ti vieron a Dios. Cuando te escucharon, palabra de Dios escucharon. Y como te seguían, y tú eres un hombre, una mujer de Dios, tuvieron un encuentro personal con el Cristo de la gloria, se dieron cuenta de que Cristo está enamorado de ellos quedaron prendados del Cristo en el que tú crees. Pero, perdón, ¿verdad? Pero, como por sus frutos se conocerán, por allá donde nuestros hijos y nietos vayan a pasar esta Semana Santa, por allá andan nuestros frutos. Ojalá que podamos empezar a trabajar este año para que el año que viene sea diferente y mejor, y tengamos nuestros hijos en la casa de papá, en el sacramento de la confesión, comiéndose a Cristo vivo y pareciéndose al Cristo que se come. Pide a Jesús que inunde tu corazón de amor, que te abrace portentosamente contra sus promesas y te las cumpla todas, y que haga de tu corazón una cuna para que venga a nacer, una cruz donde pueda morir, un sepulcro donde pueda pasar estos 3 días, pero sobre todo un lugar de resurrección desde donde te dé vida a ti y vida a todos los demás, hasta que podamos decir: lo demás vendrá por añadidura.